noches. Estábamos viendo esas imágenes, ¿cierto?, que han marcado el fin de semana o desde la madrugada del viernes. ¿Cómo evalúa usted el retiro de la estatua del general Baquedano? ¿Como un fracaso del gobierno, como una derrota frente a los violentistas, como lo que había que hacer? A ver, esto de que vuelve me suena extraño. La verdad que no hay cómo garantizar que el monumento esté seguro en una manifestación grande. Se discutió mucho si es que se podía o no asegurar el monumento, y la cuestión es simple. En una manifestación de 500, de 700, de 2000, Carabineros puede intervenir, puede evitar que el monumento sea derribado, por ejemplo. Pero con 5.000 personas no se puede. Mire, Entonces, ¿qué habría que hacer según usted? Yo he escuchado varias discusiones estos días y he leído ahí como incluso se ha criticado al ejército. El ejército fue muy claro, pidió varias veces en las reuniones: déjeme custodiar el monumento a mí, déjeme defender el monumento a mí, y no se le permitió. Hubo una reunión antes del 18 de octubre donde el jefe de la Defensa Nacional de la región metropolitana, el general Ricotti, incluso fue durísimo. Dijo: oiga, pero... ¿Quién estaba en esa reunión? Disculpe, Mario. El ministro de Defensa, el ministro de Interior. ¿Usted era ministro de Defensa? Sí, pues. ¿Estaba el presidente de la República? No, en esa no estaba el presidente. Entonces, el general Ricotti nos dice: bueno, o lo defienden ustedes o lo defiendo yo. Así de simple. Porque lo contrario lo van a echar abajo. Y la verdad es que la respuesta fue: no, no lo puede defender usted. ¿Y lo pueden defender usted? No, tampoco. Entonces, al final, era re sencillo. O sea, ¿qué pasa? ¿Y por qué, Matías? Porque si hay 20.000 personas ahí y están un grupo de delincuentes, porque son unos delincuentes, tratando de echar abajo el monumento, unos 40, y tú irrumpes con un piquete de fuerzas especiales, en la pura estampida tenéis 4 o 5 muertos. ¿Es verdad que en la previa del 18 de octubre el ejército pidió formalmente poder proteger al general Baquedano en su monumento y que el presidente de la República se opuso? El comandante en jefe del ejército, el alto mando, lo pidió varias veces, lo planteó varias veces y también dijo: bueno, ya con un pragmatismo evidente, si no se puede custodiar, si no se puede garantizar que el monumento va a seguir ahí, entonces retírenlo, pónganlo en otro lugar donde lo podamos custodiar. El general Martínez... Dijo que no? Mi pregunta concreta es si el presidente de la República en un momento dijo que no. Custodiar con el ejército el monumento. El presidente pidió que lo custodiara Carabineros. Carabineros explicó que bajo ciertas circunstancias podía, superada las cantidades, no tenía cómo garantizar nada. Y por eso la crítica que yo puedo hacer es por qué no se sacó antes, y dando una explicación clara, que es lo que pidió el ejército varias veces. El viernes pasado los grupos de WhatsApp, chat de retirados activos, hervían con la imagen del monumento en llamas. Y por supuesto, el alto mando era el más cuestionado, sobre todo en el mundo del retiro, de manera muy injusta, porque la gente no sabía esto otro. Entonces, el general Martínez se lo pidió al Consejo de Monumentos Nacionales. ¿Y usted estuvo de acuerdo como ministro de ministro de Defensa? Porque algo tenía que decir, me imagino, en que se le dijera que no al ejército para custodiar el monumento, pensando en que, por ejemplo, la Armada sí custodia el monumento de los héroes de Iquique. Mire, he escuchado esa comparación varias veces. ¿Sí? No tienen ninguna relación los dos, porque en un lugar caben 2.000, en el otro caben 100.000. Luego, además, el otro ya está con guardia militar permanente, con rejas, etcétera. Entonces no son comparables las dos situaciones porque, insisto, con 2.000 personas todavía Carabineros puede intervenir, puede abrir espacio, puede rescatar el monumento. Con 20.000 no se puede, salvo que estemos dispuestos a tener 10, 12, 15, 20 muertos. Esa es la alternativa. ¿Esa fue la razón que tuvo el presidente Piñera para oponerse a la custodia del ejército para el 18 de octubre y su primer aniversario? Si no es solo muertos por el ejército. El hecho de intervenir con 20.000 personas dentro de esa plaza, de esa explanada, una vez que se transforma en lugar de manifestación, el entorno del monumento de la Plaza Baquedano, Plaza Italia, es una explanada grande, amplia, en donde caben decenas de miles de personas. El solo hecho de intervenir Carabineros, yo les insisto, ni siquiera por el uso de armas, si bastaba y sobraba con una estampida de personas en una manifestación muy grande para arriesgar 5, 10, 15 muertos. Así de simple. ¿Y qué haría usted si estuviera en el Palacio de la Moneda, ¿cierto?, donde aspira como precandidato presidencial? ¿Qué haría usted con la Plaza Baquedano los viernes a las 7 de la tarde? ¿Cuál sería su orden? Lo primero, esto de que va a volver el monumento es voluntarismo. ¿Voluntarismo del presidente de la Piñera? Absolutamente, del gobierno. Yo creo que lo que hay que hacer acá es en concretar este proyecto que fue aprobado ya por la presidenta Bachelet, fue refrendado por nuestro gobierno, y el presidente está de acuerdo con el proyecto, lo vimos, él tiene los diseños, etcétera. Concretar eso. Pero eso
es una cosa, el monumento es una cosa, porque estos delincuentes son grupos anarquistas antisistema. Una cosa es la manifestación pacífica que todos defendemos, que todos valoramos, miles de personas diciéndonos, oye, estamos mal en esto, por favor, solucionemos esto o esto otro. El Día de la Mujer, ¿no es cierto?, demandas absolutamente legítimas, y una cosa distinta son los 300, 400 y hasta 2.000, en algunos casos más complicados, de manifestantes violentos, personas que están usando la molotov, ¿no es cierto?, ¿Qué haría con piedras. ellos? Bueno, en este caso, cuando son grandes manifestaciones de 20 a 30.000 personas, es muy difícil intervenir en una manifestación para enfrentar solo a los violentos. Pero me refiero a los viernes que hemos visto y ya nos acostumbramos. Pero este a que- viernes reciente vimos un copamiento y la vez que se copó antes costó una acusación constitucional al intendente. ¿Qué pasó este viernes reciente que copó la fuerza policial y no hubo manifestaciones violentas y no hay acusación no hay riesgo de acusación a nadie? Hubo alguna manifestación menor que los viernes anteriores. Si vuelven los 2.000 o los 1.500 violentistas, anarquistas, delincuentes, porque cometen delitos, bueno, uno, dotar a Carabineros del equipamiento que necesita. Y llevamos del 2019 en adelante discutiendo cuál es, está todo el mundo de acuerdo, y se ha ido comprando a gotera, ¿cierto? Dos, parte de ese equipamiento involucra equipamiento tecnológico que asegure el procedimiento y que permita tener certeza de lo que sucede. Y que no llevemos 15 días discutiendo si el carabinero empujó o no al joven al río Mapocho. Disculpe, Entonces, el gobierno habla mucho de la reforma de Carabineros, la modernización de Carabineros, y usted acaba de decir que está comprando elementos a gotera. ¿Habla más de lo que hace el gobierno del presidente Piñera en la modernización mire, de más allá del Carabineros? gobierno no se han comprado. En la Araucanía los carabineros tienen el 60% de los vehículos en pane, el 40% que funciona mal, vehículos blindados muy poquitos, todos usados, todos antiguos, etcétera. O sea, hay áreas en donde tú necesitas hacer una inversión mayor y hay que hacerla rápido y eso se ha demorado una eternidad y por lo tanto, primero la policía dice, bueno, no tengo las condiciones mínimas para operar, cuesta mucho, por lo tanto, exigirle a alguien que lo haga, que intervenga de la manera en que uno le pediría, ¿cierto?, si lo tuvieran. Y segundo, no me van a respaldar. Pues. Si no me van a respaldar, ¿para qué me meto en Honduras? Y uno podría decir, bueno, lo voy a respaldar en la medida que tenga certeza de lo que sucedió. Si usted obró bien... Que no haya abusos y Por supuesto. utilización ¿Y quién no lo excesiva de respalda? la fuerza. ¿El gobierno no eso, respalda a la policía? El gobierno no lo respalda, sí, pero no hay duda. Y entonces lo que se necesita es tener certeza. Para que el gobierno lo pueda respaldar tiene que tener la tranquilidad absoluta. Y eso se hace en las policías francesas. El gobierno dice que no me filmen los privados, los particulares. Una ley muy polémica que entiendo ya retiró el presidente Macron, pero que tuvo hasta hace un mes atrás tremendas manifestaciones. Sí. Luego, en Cataluña, etcétera, se filma completo. Tienes drones arriba, a los lados, a los costados, cámaras, los policías que van informando directo, inmediatamente, en línea, lo que está pasando en la central de comunicaciones. Y tienen un costo que es mínimo al lado de la certeza para poder decir después, mire, el policía actuó bien o actuó mal. Si actuó mal, se le sanciona, se le condena, se le pone a disposición de tribunales. Si actuó bien, se le respalda, se le apoya y la ciudadanía también tiene esa tranquilidad. Bueno. ¿Por qué cree usted que, si lo que dice es cierto, que el gobierno, el presidente Piñera, no está avalando y apoyando a Carabineros? ¿Qué pasa? En algunos casos, por supuesto, hay dudas si es que se actúa bien. Pues ya es legítimo que el gobierno, la autoridad nacional o regional tenga tranquilidad porque no sabe, solo tiene que confiar en las versiones de los policías, ¿cierto? Caso como el de Panguipulli, en que en mi opinión el video es evidente respecto de que sí hay legítima defensa, uno hubiera esperado una actitud un poquito más firme de parte del gobierno. Usted que tiene muchos vínculos, que perteneció a Carabineros, me imagino que habla bastante representando el sentir de una parte de Carabineros al menos. No se sienten respaldados por este gobierno. Eso es un dato, ¿no es cierto? Eso es lo que está... A partir de eso, ¿hay inhibición de actuar, como se dice vulgarmente? ¿Hay brazos caídos en Carabineros? No, por supuesto que no. Aquí en Santiago usted ve que Fuerzas Especiales o Control de Orden Público, como le pusieron ahora, opera igual y funciona igual. Y usted tiene ahí que estar peleando con el fake news en donde aparece una señora que la bajan de un auto, dicen, pucha, esto es un mal procedimiento, y resulta que pedí información, ya pasó control de detención y el procedimiento completo es harto distinto a lo que aparece en este momento en donde se corta y se pega lo que conviene mostrar, pues, para poder, ¿cierto?, dejar mal a la policía. En Araucanía probablemente sí, hay freno de mano, no hay duda.
En ese... Porque no están en condiciones. Y mire, llega el Cabo Naín con el comandante en un radiopatrulla sin blindaje, sin las condiciones mínimas y con un fusil de guerra. Y algunos discutían si era o no fusil de guerra. Disculpe, ¿quién viene saliendo del Ministerio de Defensa? Yo sé que no tiene dependencia de Carabineros del Ministerio de Defensa, pero usted conoce mucho del paño. De lo que, y me está diciendo que Carabineros en la Araucanía está actuando con freno de manos. Es como para quedar... Pero si Matías, la Araucanía... La boca abierta. A ver, varias cosas. Lo primero, y lo he dicho el día 1, pero el presidente, bueno, tiene otra opinión. La Carla Rubilar es la ministra de Desarrollo Social, fue intendente, entiende el tema del orden público bien. Y de ella dependen los programas, ¿no es cierto?, que van en ayuda de los pueblos originarios y que van en la línea de atender las demandas de los pueblos originarios. Hemos firmado 40 documentos en los últimos 20 años. En los últimos 4 años hemos firmado 2. Empecemos por cumplir eso, ¿no es cierto? Y eso lo puede hacer la ministra Rubilar, que ya ha estado en terreno en la zona varias veces, pero para eso hay que empoderarla y en serio. Tiene que haber recursos. Y luego, en el tema orden público, bueno, las policías son las que tienen que actuar allá en la medida que tengan las condiciones adecuadas para hacerlo. No lo tienen hoy día, objetivamente no lo tienen. He conversado con víctimas he conversado con varias víctimas de la zona, mapuches y no mapuches, y todos coinciden en lo mismo. El retén más cercano a mí no tiene vehículo, el vehículo se está cayendo a pedazos, no tienen los elementos, no tienen visores, no tienen cámaras térmicas, no tienen los drones, no tienen las cámaras para poder grabar lo que está pasando. En esas condiciones, si aquí, mire, yo he escuchado la discusión si las Fuerzas Armadas tienen que intervenir. Y la pregunta que yo hacía en las reuniones es, ¿qué pueden hacer las Fuerzas Armadas que no puede hacer Carabineros? Que no puede hacer Carabineros, no que no quiere hacer o que no va a hacer. Porque en definitiva, ¿cierto?, es la policía la que tiene que actuar en estos casos y no las Fuerzas Armadas. Bueno, de hecho, hoy día en una entrevista en el diario El Mercurio, el ahora ex delegado presidencial en la macrozona sur, ¿cierto?, Cristian Barra, dijo básicamente que las Fuerzas Armadas tampoco están dispuestos a actuar en la Araucanía. Le voy a preguntar sobre eso a la vuelta de la pausa aquí en Estado Nacional. En mis años de experiencia... Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, estamos con Mario Desbordes, precandidato presidencial de Renovación Nacional. Mario, si las Fuerzas Armadas no están dispuestos a actuar en la Araucanía, como dijo Cristian Barra, cierto, exdelegado presidencial en la macrozona sur, y usted dice que los carabineros también están con freno a mano, ¿quién está haciendo la pega en la Araucanía? A ver, lo primero, las Fuerzas Armadas están dispuestas a actuar cuando se les necesite y donde se les necesita, siempre. Por supuesto que piden entender bien desde el punto de vista jurídico qué es lo que se le está pidiendo y si está o no ajustado a derecho. Si entonces, ¿es normal que lleguen a las reuniones, como él relató, a las reuniones con abogados para ver cuál podrían ser las consecuencias de si actuar de esta manera o de otra? Yo encuentro mucho mejor que lleguen con abogados, porque por supuesto en estados de excepción, si estamos en una situación anómala, atípica, es natural que quieran tener tranquilidad. El estado de emergencia no les permite actuar de policía, eso hay que ser súper claro. Y las Fuerzas Armadas lo han insistido una y otra vez. O sea, este estado de excepción no habilita a las Fuerzas Armadas para fungir de policía. Pero sí de patrullaje mixto, entiendo. Pero ese patrullaje lleva meses. Las Fuerzas Armadas, incluso ha habido militares heridos, atacados por violentistas en esos patrullajes. Hay un cabo segundo que no muere, ¿cierto?, con un disparo 9 milímetros, porque el casco balístico impidió que fuera asesinado ahí en la Ruta 5 Sur, por ahí por septiembre. Pero lo que dice Cristian Barros que él ve falta de voluntad del ejército para cooperar dentro de lo que el marco legal le permite, que uno supone que es patrullajes mixtos. No, a ver, yo no sé qué información... Pero usted fue ministro de Defensa. O sea, lo que yo vi es todo lo contrario. Visto esto. No, lo que yo vi es todo lo contrario. Pues si se están sacando la mugre todo el día, toda la noche, dispuestos a patrullar. Aquí en Santiago, los sectores más complicados, las poblaciones más duras, donde el narcotráfico está metido, ahí están las Fuerzas Armadas con sus patrullajes cuando se les pide. Lo mismo pasa en lugares donde hay posibles saqueos, ahí están apoyando a las policías. Y en la Araucanía, las Fuerzas Armadas, tanto en la zona de Concepción como en la región de la Araucanía, prestando toda la colaboración del mundo, trasladando vehículos blindados con funcionarios del ejército que están, varios de ellos han sido atacados.
O sea, la disposición de ellos es muy buena, por ¿Quién no supuesto. está haciendo la pega entonces? ¿Usted cree que en la Araucanía está abandonado el tema de seguridad? No, no está abandonado, pero hay grupos violentistas, guerrilleros a esta altura, porque eso es guerrilla, hay 3 o 4 grupos, que por supuesto están teniendo demasiado margen de acción. ¿Y por qué? Porque es necesario, digamos, urgente, dotar a las policías de los elementos necesarios para actuar. Y con la colaboración de la Fuerza Armada, la colaboración tecnológica, con la colaboración de información, en el caso del detective muerto, cuando se allanan a Temucuy, hay un ejemplo bien concreto. El helicóptero de la API tiene que arrancar de ahí, digámoslo en términos sencillos, porque estaba siendo apedreado. El helicóptero del ejército, que está en Temuco, es blindado. No le haces ni cosquillas con esas piedras. Y por lo tanto pudo haber perfectamente ayudado si hubiera habido la coordinación o la petición. El ejército... Pero bien mala la gestión entonces si no saben cuál es el lugar donde se van a atacar o van a enfrentar o a hacer la gestión que tengan que hacer. No tenían ninguna información, sino van con los elementos necesarios. No conozco cómo se hizo el procedimiento. Yo en la API fui subsecretario de investigaciones, conozco Alerta, su grupo especial, sé de la capacidad que tienen y que es extraordinaria. ¿Pero fueron sorprendidos? Trabajaron con la Fiscalía. Voy a un dato técnico específico solamente. Ahora, las Fuerzas Armadas colaboran donde se les pide y dan el 500% siempre. O sea, es impresionante. Gente que no ve a sus familias por meses, porque son de la región de Arica, Parinacota, y no ven a sus cabros chicos 3 o 4 meses y ni chistan, porque saben que están haciendo su trabajo y Mario, por amor ahí. ¿Cómo están las relaciones del ejército con el gobierno? Eso lo planteo con lo que ha pasado en Plaza Baquedano y la historia que usted nos acaba de contar hace un rato. Se lo planteo porque hoy día el ex encargado Barra hace declaraciones cuestionando la acción del ejército y, según me dicen a mí, presionaron desde el ejército y el gobierno termina sacando a Cristian Barra. ¿Hay tensión, usted que lo vivió recién en el Ministerio de Defensa? ¿Hay molestia en el ejército con el gobierno? No hay tensión entre las Fuerzas Armadas y el gobierno. ¿Hay molestia? No son instituciones que estén tensionando, ni que estén deliberando, ni que estén presionando al gobierno, jamás. Dan su opinión, si no son interdictos, por supuesto, y para eso son estas reuniones de trabajo donde ellos opinan. Dicen, mire, ministro... ¿Y esa opinión del presidente, antichileno le pareció prudente? es una calificación a personas que están cometiendo un delito. No es una opinión ¿No es política. deliberante? No estaban opinando políticamente. El general Martínez en su declaración, el ejército en su declaración, califica a delincuentes que estaban en ese momento incendiando un monumento. No habla de que hay que apoyar tal ley o cual otra ley, apoyar a tal o cual candidato el 11 de abril, o sea, nada de lo que puede interpretarse a mi juicio como deliberante. Yo creo que el ejército está hoy día pidiendo cosas razonables para funcionar, las reglas de uso de la fuerza, etcétera. Jamás escuché a las Fuerzas Armadas, por lo menos como ministro de Defensa, en una actitud, o sea, lo que me tocó ver a mí, en una actitud que pudiera verse como díscola siquiera. Ahora, esta figura de los delegados, la verdad que no tiene patas ni cabeza. Para eso tiene un intendente en la región, para eso hay un ministro. La Carla Rubilar, bueno, mientras más lo repito, por supuesto, menos posibilidad hay que la nombren. Pero si tiene una ministra que ya ha estado varias veces en la zona, si esta cuestión empieza por empezar a cumplir lo que firmamos, porque los grupos pacíficos, que es la enorme mayoría del pueblo mapuche, el 99%... ¿Ha sido mala la gestión del gobierno en la Araucanía? Hicimos 14 propuestas a los pueblos originarios y hemos cumplido 2 o 3, en el mejor de los casos. Algunas requieren trámite legislativo, por lo tanto es un tema entre el Ejecutivo y el Legislativo. Nos queda más tiempo. ¿Cómo califica la gestión del gobierno en la Araucanía? Deficiente. Está buscando el voto No, uniformado, parece, al revés. Mario Desbordes para las primarias. No, digo lo que pienso. Siempre he dicho lo que pienso. Y Mario, muchas gracias, Mario, por estar esta noche aquí con nosotros. Que esté muy bien. Buenas noches, Mario.